¿Qué tal? Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Diego Rotalde, me acompaña acá Jorge Garrido. Y bueno, espero que hoy ya se diviertan. Hoy ya vamos a estar conversando sobre los aportes del diseño centrado en las personas. Nuevo normal. A ver, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Desde Chile, qué bien. A ver, ¿qué hace Amable? Primero, voy a una pequeña introducción. Amable es una consultora de diseño centrado en las personas. Para quienes no nos conocen, bueno, existimos desde el 2004, originalmente en Chile, y desde el 2012 aquí en Perú. Trabajamos diferentes líneas de negocio, formación. Tenemos una línea de formación, una línea de consultoría. Trabajamos en el ámbito de diseño estratégico, diseño de experiencia de usuario y diseño de servicios. Todo debajo eh, del gran término de diseño centrado en las personas, ¿sí? Nuestro trabajo básicamente se centra en ciertos rubros. Hemos trabajado en banca, finanzas, seguros, educación, e-commerce y gobierno digital. Y bueno, dentro de tenemos más de 100 clientes atendidos y más de 190 proyectos debajo de nuestro cinturón. Y este webinar esperemos que les sirva bastante. Es casi como un concentrado de todas las cosas que hemos estado aprendiendo, especialmente en estos últimos 3 meses, como todos. Yo soy Diego Rotalde, socio aquí en Amable y gerente general, y le paso la voz a Jorge Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge. Yo, por si acaso, soy el que está en una de las fotos abajo. Esa es una foto pre-pandemia. Este soy yo durante la pandemia. Probablemente la foto post-pandemia va a ser lo más parecido a un licántropo o algo así. Esperamos que no llegue a tanto el tiempo, por lo menos. Bueno, pese a que yo trabajo en Amable en Perú, en estos momentos me encuentro en Chile, en Algarrobo, en mi casa, a 1 hora de Santiago aproximadamente, y listos para partir con lo que queremos contarles. Básicamente, nociones y herramientas que servirán, esperamos, para vuestros respectivos negocios en el nuevo normal. Jorge, las preguntas, solamente para anotar que las preguntas las van anotando por el chat, ¿sí? Ahí justamente vamos a decir. Bueno, la forma en la que nos hemos dividido esta charla, en donde esperamos recibir muchas de vuestra parte, es que yo voy a partir hablando de las nociones, el por qué, enfocarnos en ciertas cosas en las cuales proponemos enfocarnos, y luego Diego va a profundizar en herramientas específicas para resolver estas nociones que vamos a estar poniendo sobre la mesa. Y la dinámica que tenemos preparada para esta presentación, que debiera durar en total, esperamos que un poquito menos de 1 hora, es que yo voy a hablar algunos minutos, voy a presentar las nociones. Luego de eso vamos a dar espacio para contestar algunas preguntas seleccionadas, ¿ya? Mientras yo esté exponiendo, Diego va a estar recogiendo preguntas que pueden hacer por el chat o por el espacio específico de preguntas y respuestas. Luego Diego va a enfocarse en las herramientas, y mientras él esté presentando esa parte, yo voy a estar atento a las preguntas. Y finalmente nosotros queremos cerrar haciendo una pregunta para el público, para que no se diga que ha sido una presentación sin feedback. Entonces, ¿qué dice Diego? ¿Partimos? Arrancas tú, yo escondo mi video. Ya. Ahí voy. Perfecto. Bueno,
Como les decía, yo quiero enfocarme en nociones respecto de por qué y en qué consideramos que el diseño centrado en las personas debe ser protagónico hoy día, quizá más que nunca. Ujú. Em, Esta es probablemente una de las webs más vistas diariamente en la actualidad de la Universidad Johns Hopkins. Eh, la pandemia, como claramente se aprecia en las dimensiones de esta imagen, es un desafío inédito, de proporciones universales, que nos está desafiando a todos y a todo. Es curioso que si observamos el mapa, el territorio chino, que es básicamente la zona media derecha, del extremo derecho y un poquito hacia arriba, curiosamente se ve uno de los más limpios del mundo. Entonces eso nos habla un poco de, de las consecuencias que tiene esta pandemia a nivel mundial, y que no sabemos a ciencia cierta cómo va a seguir. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar, cuánto durará. Predominan incertidumbre, ansiedad, miedo, y miedo no solo a la enfermedad propia o de algún familiar, sino también miedo a las consecuencias de la recesión económica. Entonces son cosas que se van mezclando, que son complejas. Adicionalmente a eso, no es menor que dentro del top 10 de países más afectados hoy día por el coronavirus, tenemos a 3 latinoamericanos: Brasil, Perú y Chile. Podríamos sumar a México si habláramos de los 15 más afectados, y tal como aparece en las notas que están ahí de ejemplo, la ONU ha identificado ya desde hace semanas a Latinoamérica como el epicentro mundial de la pandemia. Bueno, acá tenemos otra imagen que creo que es bastante reveladora. Hace algunas semanas, hasta hace un par de meses, veíamos con estupor cosas que pasaban en Italia, en España, bueno, al comienzo en China, y resulta que en este minuto estamos más o menos en esa línea. Entonces no deja de ser impactante. Y frente a este panorama, claramente necesitamos guía, todos. Necesitamos referencias, necesitamos fuentes de inspiración. Eh, y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Podría decir alguien esperando la aparición de un personaje como este. El Chapulín Colorado. Bueno, por qué traigo el Chapulín Colorado a esta... por qué lo saco a colación? Primero, por ser una referencia latinoamericana, creo que eso es bien importante. De algún modo evoca la resistencia de una cultura que se reconoce imperfecta, que tiene un superhéroe imperfecto, fuera de todos los cánones, y que sin embargo, dentro de su imperfección, igual resuelve. Y por supuesto que resulta entrañable y querible, ¿ya? Yo me quiero referir específicamente a una frase del Chapulín Colorado, y esta frase es: síganme los buenos. El origen de esta frase, de esto me enteré en una conferencia de Chespirito en México, que de hecho se titulaba Síganme los buenos, data de los tiempos de la Revolución Mexicana. En ciertos momentos pasaban guerrilleros pueblo por pueblo buscando eh, combatientes para reagrupar fuerzas en el México rural y para volver a la batalla. Y los buenos eran los sanos, quienes no estaban heridos o enfermos y que por lo tanto podían reagruparse para el combate, ¿ya? En ese contexto, más de algún líder improvisado en ese momento debe haber usado la expresión síganme los buenos al salir de algún poblado, y Chespirito la recogió de los relatos históricos y la acuñó para ponerla en boca del Chapulín. No se refiere, y creo que esta es la parte más importante, no se refiere a buenos de bondad, sino a quienes están en buenas condiciones físicas, psicológicas, y probablemente con la moral en alto como para poder resolver, ¿ya? Y en Amable nos hemos hecho eco de esta invitación. Y hemos hecho nuestra la pregunta: ¿en qué debemos ser buenos ahora?
¿En qué debemos aportar ahora dentro de lo que sabemos hacer, por supuesto? Y hemos resuelto asumir directamente el desafío de guiar y constituirnos en una referencia en momentos en los cuales se necesitan referencias, como decía antes. Y esta pregunta, ¿en qué debemos ser buenos ahora? Yo la haría extensiva a cualquiera que se dedique a lo que nos convoca hoy, al diseño de experiencia de usuario, al diseño de interacción, al diseño de servicios, también a quienes hacen negocios digitales, y de una vez ya directamente, yo diría que es una pregunta amplia. ¿En qué debe ser bueno o buena cualquiera que tenga un negocio o una empresa, o represente los intereses de un negocio o una empresa, para no declinar y salir fortalecido frente a los nuevos desafíos que estamos teniendo el día de hoy? En estas frases que aparecen en la pantalla, resumo un análisis muy profundo que hemos hecho, tanto analizando tendencias como también observando empíricamente en qué han cambiado las personas durante los proyectos que hemos estado ejecutando en el contexto de pandemia. Y dentro de todos los hechos que uno puede rescatar, claramente hay dos hechos incuestionables. Hay un cambio radical de conductas de las personas, y si pudiéramos identificar la máxima expresión o una de las máximas expresiones de ese cambio de conducta es la necesidad de resolver en remoto. Resolver, digo, por un lado, todas las personas, prácticamente toda la raza humana, todo, es decir, todas las necesidades posibles, en remoto y sin riesgo. Y les pido que piensen un par de segundos en la dimensión que tiene esto, que tiene estas frases que están puestas acá y que son representativas de lo más crítico. Dimensionen la envergadura de esta oportunidad, y le hablo específicamente, no sé, gerente de transformación digital o de canales, que yo sé que hay alguno por aquí en la audiencia, programadores, diseñadores, consultores en UX. Dimensionen la potencia de esta declaración. Y la tremenda oportunidad que existe, ¿ya? Eh, Cambios de conductas orientadas a resolver en remoto. Esto apareció en México hace como una semana, y muestra cómo una niña hizo un tutorial a su abuela para enseñarle a usar su smartphone, ¿ya? Ahí tenemos algunos de los wireframes que diseñó esta pequeña. ¿Qué podemos concluir de este ejemplo? O la abuela acaba de adquirir un smartphone por primera vez en su vida, o ya tenía uno, pero por primera vez en su vida necesita usarlo en serio, ¿sí? Al margen del teléfono, ¿ya? Acá tenemos otros de los diseños que hizo esta niña. La verdad es que están bastante bien. Se da un fenómeno que podríamos denominar la verdadera universalidad de los servicios remotos, hoy en día, ¿sí? Usuarios nuevos que nunca antes habían tenido motivación para pasarse a lo digital, pero que ahora están, entre comillas, obligados a hacerlo. Adultos mayores, personas que se mueven en la informalidad, en sus negocios, no bancarizados, por poner algunos ejemplos. Lo que se vaticinaba que quizás iba a ocurrir en la siguiente generación, está ocurriendo hoy día frente a nuestras narices. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto en el cual un negocio de barrio puede ingresar un teléfono de contacto de WhatsApp, y luego a través de un link puedes llevar a un potencial cliente directamente a un catálogo de productos. Súper sencillo. Aquí el ejemplo de un catálogo. Y este servicio lo que hace es tratar de capitalizar algo que ya está ocurriendo orgánicamente. Bodegas o negocios de barrio que hacen e-commerce artesanalmente, siendo creativos a través de WhatsApp, intercambian la información del pedido y los datos bancarios por WhatsApp, y esta es la palabra clave: confiando. El comprador confía en el vendedor confía en el comprador, y ambos confían en WhatsApp. Personas que hace 2 meses, hace 3 meses, no confiaban en ninguno de los anteriores, ahora están invitados, conminados
a confiar. Y claramente se toma nota de esta oportunidad. Esto salió el lunes, me parece, en el Facebook de Mark Zuckerberg, y claramente da cuenta de cómo, en este caso en Brasil, se está buscando ya empezar a hacer transacciones directamente a través de WhatsApp. Entonces volvemos al desafío. ¿En qué debemos ser buenos ahora? Considerando que aquí tenemos la máxima expresión de la hora, ¿ya? Un cambio radical de conductas que nos lleva a todas las personas, a resolver todo en remoto, ¿ya? Si lo ponemos en un nivel más conceptual, debemos ser buenos, muy buenos, primero en entender. Probablemente esta es la parte más difícil. Las conductas son la expresión visible de procesos invisibles que ocurren dentro de las personas. Y luego de entender, debemos ser muy buenos en diseñar y hacer funcionar las interfaces remotas, modelando nuevas experiencias que se hagan cargo de las nuevas conductas y llevándolas a su expresión más eficaz, más eficiente y más satisfactoria. Y en esto estoy recurriendo a los atributos propios de la usabilidad. Y no es casual que lo haga así. Ya me voy a referir de nuevo a esto más adelante. ¿Ya? Bueno, entonces con esto, para llevar a la práctica lo anterior, hemos identificado 3 líneas de trabajo prioritarias. ¿Ya? Pero antes de ir a estas 3 líneas de trabajo, no podemos pasar por alto algo que quizás no quisiéramos que esté, pero existe en estos momentos y es parte de la ecuación. Hoy es un momento de parálisis, ¿ya? La mayoría de los negocios, aún los que más necesitan asumir el desafío de resolver todo en remoto, están paralizados. Buena parte del mercado, la mayor parte, claramente en los países de la región, especialmente en Perú, en Chile, que son, asumo, buena parte de la audiencia que nos acompaña. Buena parte del mercado de la economía está congelada en perfecta hibernación en carbonita, como el general Solo. Y claro, llegará un segundo momento, que será cuando tengamos la nueva normalidad, o un nuevo normal, algo que nadie sabe a ciencia cierta cómo será ni cuándo llegará, pero intuimos por sentido común que va a llegar, en donde, claro, algunos saldrán de sus casas con la actitud de Harrison Ford en la imagen de la derecha. Yo más o menos sabía, así siempre lo tuve claro. Bueno, el punto es que ojalá que esto no sea en un rango de tiempo relativamente razonable. Entonces, y aquí quiero detenerme un instante para identificar estos 2 grandes momentos. Ya estamos en el momento de parálisis, que va a seguir sin duda a un momento de activación, va a ser seguido por un momento de activación o de reactivación. ¿Ya? Y es vital, y esto es algo que creo que los buenos, entre comillas, como decía el Chapulín, deben destacar y usar para guiar a otros. ¿Sí? Jamás, no es bueno proyectar conclusiones de mediano y largo plazo desde el pesimismo de un momento específico. ¿Ya? Tampoco desde el optimismo, por cierto. Entonces, en estos momentos no podemos proyectar el futuro desde la condición de parálisis actual. Lo digo porque hay mucha gente angustiada, y es natural, angustiada por el futuro de sus negocios. Estamos en un momento de parálisis, pero esa parálisis va a pasar y va a ser seguida de una activación y una reactivación fuerte, y una reactivación particularmente fuerte en el tipo de desafíos que estábamos presentando anteriormente. Y cuando llegue ese momento, el momento de la reactivación, debemos estar bien preparados. Estos meses son una excelente oportunidad de revisarnos, de fortalecernos, de optimizar nuestros flujos, nuestros procesos, y prepararnos psicológicamente para estar a la altura en el nuevo normal.
Bueno, sin duda, aún en el periodo, en el momento presente, hay oportunidades, particularmente oportunidades para algunas industrias y algunos desafíos que pueden resolver y sacar partido a oportunidades impensadas hasta hace algún tiempo. Y luego vamos a tener, sin duda, la reactivación en donde la mayoría va a buscar asumir el liderazgo en sus áreas de especialidad en el nuevo normal, ¿ya? Entonces, con esto, ahora sí, yo voy a enunciar estas 3 líneas de trabajo prioritarias, que a continuación Diego va a profundizar un poquito más hablando de herramientas para trabajar en ellas. La primera línea de trabajo para aquellos que están teniendo oportunidades importantes en estos momentos es la auditoría de experiencia, ¿ya? La auditoría de experiencia consiste en analizar experiencias que, fruto del contexto, se han vuelto masivas y críticas como nunca. Y que por eso mismo, por estar debutando con este nivel de masividad, están teniendo problemas de todo tipo. Y que para no perder la oportunidad, deben ser capaces de resolver y optimizar esas dificultades en el muy, muy corto plazo, y además sin parar la máquina. Es un desafío no menor, ¿ya? Esto se parece mucho a la metáfora de pasar a pits en una carrera de Fórmula 1. ¿Dónde hay que hacer auditoría y optimización urgente? Bueno, primero, claramente, en la salud pública, en términos de salud pública y seguridad, debemos trabajar todos quienes nos dedicamos a estas especialidades en optimización de los servicios que por motivos de salud pública es urgente que se resuelvan ya, cuanto antes. Trámites para cobrar beneficios frente a la recesión, pago de servicios básicos, medios de pago. Hay personas de la tercera edad, como aparecen algunos ahí en esta imagen, en este caso de Argentina, que literalmente se están enfermando por ir a cobrar un seguro o un bono a un lugar con alto riesgo de contagio. Y esto tiene una contradicción vital. Autoridades, por ejemplo, que prohíben a las personas salir a la calle, pero que al mismo tiempo las obligan a salir a la calle por no contar con servicios en línea a la altura, por ejemplo, para cobrar un seguro de cesantía de manera remota. En el año 2020, 20 años después de la disponibilización masiva de transacciones en línea. Pensemos lo que significa esto, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, en este caso más rural, en Perú. Segundo caso, e-commerce, ¿sí? Hay empresas que están viviendo un incremento soñado a nivel de demanda. Y dado esto, estamos seguros que disciplinas que muchos editores tempranos arreglan. ¿Qué pasa con lo que significa para una persona que está recién usando la tecnología en serio, llenar este tipo de formularios? Entonces, claramente hay desafíos que habíamos dado por superados que nos vamos a dar cuenta, seguro, que tenemos que dar 2 pasos atrás y revisitar. Ahora, en contrapartida, buena parte de las empresas que están teniendo una demanda soñada no están preparadas para atenderla, ¿ya? No están a la altura, no solo desde el punto de vista de la experiencia digital en sí, tampoco en la logística, en el back office, en la postventa. Acá tenemos un caso, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el e-commerce registra en el Perú el crecimiento más explosivo de Latinoamérica, un 131% entre mayo y junio. Sin embargo, solo
1 de 4 compradores se declara satisfecho con el delivery de su compra. Otro caso, otra oportunidad impresionante, los pagos digitales, particularmente para emisores, adquirientes de tarjetas, fintechs, de pago digitales. Para enfrentar el predominio del cash. En países como Perú, por ejemplo, sigue siendo un uso muy, muy mayoritario, ¿ya? Y con la gran oportunidad de que hoy día ser contactless es ser responsable. Un buen ciudadano hoy día es contactless, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué mejor posicionamiento que este? ¿Cómo están funcionando las wallets? ¿Qué tan intuitivas y usables son? Jorge, Son preguntas que nos debemos... Jorge, un ratito, tu imagen se ha Aprendizaje en congelado. línea, y aquí lo subrayo desde el aprendizaje, es decir, desde el foco de la persona que busca aprender. La necesidad que mucha gente tiene de seguir aprendiendo cosas, aún en este estado de parálisis, partiendo por niños, pero también siguiendo por profesionales que necesitan especializarse en ciertas cosas, artes y oficios, no sé, aprender a tocar guitarra, un taller de pintura, un taller de poesía. En la educación escolar, que me parece que es uno de los casos más dramáticos, se desnudan fallas en toda la cadena, desde la conectividad, la cobertura, pasando por la preparación de los profesores para sacar partido a los medios digitales, y por supuesto, globalmente, ¿qué diseños de experiencia tenemos? Surgen dudas elementales, como por ejemplo, ¿tiene sentido tener a un niño de 4 o de 5 años sentado horas frente a la pantalla con una persona hablándole? Y bueno, sin duda esto lo estamos experimentando todos, el teletrabajo. Todas las empresas están teniendo el tremendo desafío de entender cómo la gente trabaja en remoto, cómo puede empezar a trabajar mejor. Y en la experiencia de teletrabajo intervienen muchísimas variables, tecnológicas, familiares, sociales, ergonómicas, planificación de la jornada laboral. Hay mucha gente que no está siendo productiva, y no porque no pueda ser productiva trabajando desde su casa, sino porque no sabe qué piezas debe ajustar. Se necesita entender y diseñar la experiencia de teletrabajo. Y por supuesto, no hay un solo tipo de teletrabajo, además. Bueno, entonces, tenemos el primer punto, el primer foco de trabajo, la auditoría de experiencia. El segundo, ya esto va bastante más rápido, la segunda línea de trabajo es la investigación ágil, importantísima, ¿ya? Creo que es más difícil que la investigación ágil se dé hoy mismo, en tiempos de parálisis, pero de seguro va a ser altamente demandada en el momento de reactivación, ¿ya? Yo diría investigación ágil y continua, ¿ya? Parece un contrasentido, desde cierto punto de vista. Alguien podrá pensar, cuando lo único que quiero, pensando en la reactivación, es reposicionar rápido mi negocio y pienso más en productos que en otra cosa, ¿tú me dices que tengo que investigar? Sí, efectivamente, va a ser necesario investigar mucho y muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque ya le hemos dicho, las personas están cambiando radicalmente sus conductas y hábitos de consumo, sus comportamientos sociales, su rutina de desplazamiento físico, de geolocalización, y van a seguir cambiando en el nuevo normal. O sea, hay comportamientos que hoy día ni sospechamos que pueden empezar a existir en el futuro cercano. Y en ese contexto, lo que sabíamos de nuestros clientes hace 2 meses ya no sirve. Una investigación de mercado de febrero no sirve. Una encuesta de satisfacción de marzo, chao. Piensen en una aerolínea, por ejemplo. El desafío que tiene de entender cómo los clientes cuyas rutinas quería conocer, pensemos por ejemplo en los programas de millas, pueden estar cambiando de maneras tan radicales que ni las propias personas podrían definirlo todavía quizás. ¿Cómo generamos las nuevas experiencias para estas personas? Hablando de conductas insospechadas, en mayo se reabrió un autocine que estuvo abandonado por décadas en Santiago. ¿Quién podría haberlo previsto a fines del año pasado? Y bueno, para resumir, tenemos 3 grandes desafíos. Primero, sintonizar con las nuevas necesidades, conductas y comportamientos de las personas. Segundo, y esto no es menor,
sintonizar en remoto, con métodos remotos de investigación cualitativa. Diego se va a referir a eso con mayor detalle a continuación. Y lo tercero, sintonizar continua y permanentemente. Hay necesidades que ya han cambiado y que de seguro van a seguir cambiando, ¿ya? Entonces, bueno, con eso cerramos esta descripción general de la línea de trabajo en investigación ágil. Y tercero, y no menos importante, formación y mentalidad de equipo. Esto es clave, ¿ya? Las permanentes es el nuevo equipo encargado de desarrollar productos y servicios digitales deben tener. Ahora sí que lo deben tener, yo sé que esto se había estado diciendo antes. Como mínimo se debe cambiar la mentalidad. Ya no se puede diseñar simplemente un producto o un servicio porque va a permitir capitalizar financieramente a una cartera de clientes leales. Se debe diseñar un producto o un servicio porque la gente lo necesita. Y con las características que se necesitan ahora. Una de las tendencias claras producto de la pandemia es la reducción del consumo. Solo se va a gastar, y ya es notorio, en cosas esenciales. Por lo tanto, los equipos deben tener a flor de labios qué es lo esencial y generar productos y servicios que se hagan cargo de eso y no de otras cosas. Vital, de nuevo, en la formación de equipos es el uso y dominio de herramientas remotas de capacitación e información. La formación práctica es clave como base para el diseño centrado en las personas, que se aprende mayoritariamente en la práctica. Bueno, acá tenemos en la imagen un ejemplo de un tablero en donde se está trabajando como si fuera un taller presencial, respetando los mismos códigos de un taller presencial, pero de manera remota. Bueno, y con esto, ahora sí ya voy cerrando, dejo entonces enunciadas estas tres grandes líneas de trabajo, para las cuales es necesario aplicar herramientas que estén de acuerdo con los tiempos para poder entender y diseñar a la altura. A ver, Bueno, yo sé que Diego estuviste estoy viendo las preguntas que han ido saliendo. revisando algunas preguntas. Sí, hay un par. A ver. Vamos a... ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Dónde está? A ver, una vez Juliana Mori decía, dada la ¿Diego? situación actual... ¿Me escuchas? Jorge, ¿puedes apagar tu camarita para que tengas mejor conexión? Hola. ¿Diego? ¿Estás por ahí? Equipo, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? A ver, vamos a ver, por el chat me pueden decir si se escucha bien o no. Ya. Jorge, creo que tu conexión está media lenteja. Ok, gracias. Entonces, tenemos algunas preguntitas. Juliana dice, dada la situación actual, las personas que empiecen la carrera de UX, ¿cómo podrían adquirir la experiencia en campo? Ya que no se podrá tener un contacto muy cercano con las personas en el research. ¿Sería recomendable trabajar en otros skills? ¿Cuál sería su... Juliana, muy pertinente tu pregunta y te soy completamente sincero, esta es una respuesta en la que estamos trabajando. Tienes toda la razón cuando dices que el contacto cercano con las personas es, al fin y al cabo, lo que te ayuda a generar ese criterio, ese sentido común de su sentir, de cómo se sienten con respecto a una plataforma, un servicio. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista amable, hemos estado chambeando con... te plantearía dos cosas, ¿no? O sea, las herramientas virtuales, digamos, para hacer entrevistas, para comunicarnos como la que estamos usando ahorita, ¿sí? Se vuelven muy importantes. Más aún si es que no quieres exponer a tu equipo a las vicisitudes, al riesgo de contagio, ¿sí? Y claro, hay una curva de aprendizaje que se tiene que abordar directamente con el usuario para que instale una plataforma como lo puede ser Zoom, o para que aprenda a utilizar
Google Meets está bastante difundida entre el público. Depende mucho de tu público objetivo también. Si no tienes una persona que tiene acceso a Internet, va a ser bien difícil. Va a ser específicamente bien difícil. Entonces sí, es un reto que estamos tratando de abordar ahorita. No lo tenemos simplificado. Nosotros estamos trabajando dinámicas y talleres que vamos a hablar más adelante remotamente, y hay serias limitaciones. ¿Sí? Hay serias limitaciones. Entonces, para ahí mi respuesta es que no hay una buena respuesta ahorita todavía. Y había otra de Giancarlo. ¿Cómo logramos asegurar que nuestras operaciones digitales son las que reflejan las emociones y necesidades reales en las audiencias y mercados? Que está muy relacionada, ¿no? Claro, estamos viviendo unas limitaciones en interacción increíbles. Alberto se suma diciendo que en digital generalmente mostramos tratamos de proyectar una imagen que no es. Y la verdad es que la herramienta de la entrevista o de la entrevista directa, ¿sí? Ya sea estructurada o no estructurada, a través de una plataforma como esta, viendo caras donde se pueda, es bastante efectiva para, relevar dolores, necesidades en el momento que se pueda. Generalmente no hacemos un análisis, por ejemplo, de redes sociales o de la imagen que proyectan los usuarios, sino vamos a preguntarles directamente. ¿Sí? Entonces, no nos basamos más o menos en la imagen que quieran proyectar, sino estructuramos conversaciones para entender sus dolores y necesidades lo más directamente posible. Autoetnografía también es posible, digamos, personas registrando su propio comportamiento y después en notepads, en correos, en herramientas de texto, y de ahí el equipo de diseño o de investigación pudiendo revisarlas. ¿Sí? Diarios de vida. Exactamente, María Luisa. Diarios de vida, en este momento, es una excelente herramienta para utilizar en investigación. Bueno, como diarios de vida, sí, etnografía tal cual, la etnografía clásica. Voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver. ¿Sí? Me avisan cuando se vea. Ah, bueno. Ok. Sí. Ok. Bueno. Entonces, paso a las herramientas. Rápidamente, las herramientas, voy a hablar sobre una herramienta específicamente en el caso de la auditoría. Estamos hablando del contexto de parálisis y que la auditoría tiene que aplicarse sobre el entender y el diseñar. Jorge mencionaba cómo estamos en para, ¿sí? Y cuando estamos en para, en un contexto de congelamiento, tenemos que revisar bien qué estamos haciendo. La coyuntura nos ha dado la oportunidad, ¿sí? Viendo las cosas como en positivo, nos ha dado la oportunidad de revisar qué estamos haciendo. Para atender a nuestros clientes, para atender sus dolores y necesidades. Entonces, desde el diseño centrado en las personas, nosotros auditamos la experiencia de un cliente testeando, ¿sí? Y decimos que se debe testear. Y cuando hablamos de testeo, voy a hablar de un tipo específico de testeo, pero cuando hablamos de testeo es poner a prueba aquello que tu negocio está dando como propuesta de valor, ¿sí? Y ponerlo a prueba de una manera que revele si efectivamente está funcionando o no. Entonces, se debe testear, ¿sí? Y se debe testear lo crítico. ¿Y a qué me refiero con testear? Una herramienta específica, quería compartir el testeo. En Amable manejamos mucho el testeo de usabilidad cuando hablamos de experiencias digitales, ¿sí? Que es un tipo de investigación que utiliza el método científico. Tenemos una cantidad de hipótesis con la cual vamos al testeo y vemos si las validamos, ¿sí? Se definen unas tareas representativas. Por ejemplo, si estamos hablando de una plataforma de e-commerce, una tarea representativa podría ser que la persona se registre, ¿sí? O que la persona haga una compra representativa de 2 semanas, una compra completa, digamos. Se puede testear lo actual, el servicio que tienes, la plataforma que tienes, o se puede testear lo futuro, ¿sí? Cuando testeas lo futuro, tienes que generar una herramienta, un prototipo para testear aquello que es futuro, ¿sí? Y lo que medimos desde este ámbito es la usabilidad de la solución. Como dijo Jorge, la usabilidad ahorita tiene que ser universal, es decir, tiene que poder abordar las necesidades de un público mucho más amplio.
porque muchas más personas están siendo obligadas a utilizar la herramienta digital. Entonces, medir la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de estas personas. Cuando hablamos de lo crítico, esto es súper importante, porque en una situación corporativa, una situación empresarial donde escasean los recursos, se tienen que utilizar, la investigación tiene que ser muy puntual y muy objetiva. Entonces, claramente se tiene que alinear con el liderazgo de la empresa. ¿Cuál es este público meta? ¿A quién yo voy a reclutar? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Con quién voy a hacer esta actividad? ¿Sí? Se tienen que definir muy claramente los objetivos del servicio o del producto. ¿Qué aportes debería traer al negocio? Porque en base a esos aportes es que yo voy a definir las tareas críticas que debo testear a lo largo de mi servicio o producto, ¿sí? Y cuando hablamos de tareas críticas, hablamos del Pareto, el principio de Pareto del 80-20, que es ese 20% de tareas, de cosas que se pueden hacer en la experiencia, que te traen el 80% de las ganancias, ¿sí? Entonces, no hablamos de testear de repente el formulario, o testear la página, se entienden dónde está un detalle trivial en la página, sino hablamos de testear aquello que mueve y decide si el negocio funciona o no. ¿Sí? Y como segundo punto, los problemas que se identifiquen como parte de este testeo deben ser implementados como primera prioridad. Y esto es más una observación hacia las grandes empresas en vez de a las pequeñas. Tenemos muchos clientes en donde la prioridad de lo que se va a desarrollar depende mucho de procesos internos que se alargan. Esto que se encuentra como crítico debe ser resuelto rápido, ¿sí? Hacia la investigación ágil, ¿ya? Y acá quiero ahondar un poquito más, y en el contexto de la activación, digamos, cuando Han Solo se descongelaba de la carbonita, voy a hablar específicamente de la parte de entender. Cuando hablamos en Amable, nuestra investigación contempla 6 etapas. Las primeras 3 involucran el entender muy bien. Las segundas 3 involucran el testeo de nuestros conceptos, de nuestras ideas, nuestras soluciones y la propuesta, ¿sí? Entonces me voy a concentrar hoy día en estas 3 primeras, porque en el ámbito de las soluciones, estas son requisito indispensable para entender cómo hacer las segundas, ¿sí? Y estas creo que van a ser más útiles para ustedes. Entonces, cuando hablamos de las 3 primeras actividades, que es una reunión de patrocinadores, ¿sí? Voy a hablar sobre el punto número 1, el objetivo de esta actividad es alinearnos y planificar. ¿Qué hacemos con los patrocinadores? Un patrocinador es un decisor de negocio, es el socio, son los gerentes, es el director, que tienen muy claramente la parte estratégica del negocio, cuáles son los objetivos, los aportes y los públicos meta, ¿sí? Entonces, si tenemos escasos recursos y escaso tiempo, tenemos que alinearnos con el liderazgo para saber qué es lo que vamos a buscar cuando estamos saliendo a investigar. 2, tenemos que asegurar recursos. Todos los presupuestos se han visto cortados, entonces tenemos que saber con qué contamos para salir a investigar, ¿ok? Bueno, salir, entre comillas, ¿sí? Se necesita encontrar, reclutar, todavía se necesita plata. Identificar escenarios de posibles impactos, con el liderazgo es muy efectivo identificar aquellos escenarios tipo, por ejemplo, estamos hablando el plan de reactivación de gobierno, identificar en qué etapa se va a poder activar el negocio, en qué etapa se cambian o se relajan algunas restricciones. Es importante saber eso porque a medida que se relajen esas restricciones, el contexto en el cual operan los usuarios va a cambiar y se va a tener que hacer probablemente una nueva investigación, ¿sí? Se tienen que identificar las hipótesis y además se tienen que identificar qué herramientas vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de alinearnos y planificar, y cuando hablo de herramientas voy a hacer autoetnografía, estamos hablando de poder hacer entrevistas, también tenemos dinámicas virtuales que podemos hacer con personas, es decir, agrupar un grupo de personas alrededor de una pizarra digital. Entonces, eso es lo que tenemos que alinear primero. Después, para la segunda y tercera actividad, son actividades técnicamente de campo, en donde, por la parte informantes clave, nosotros vamos a preguntarle a personas dentro del negocio sobre los dolores y necesidades de los usuarios. Esto lo hacemos primero para entender, levantarlo más rápidamente. Por ejemplo, un informante clave puede ser una persona, el jefe del canal de atención, por ejemplo, del call center,
o puede ser hasta un guardia de seguridad en un negocio presencial, ¿sí? Ellos saben rápidamente qué es lo que le duele y qué necesita el usuario, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, utilizamos esta información para ir a validarla de ahí, en la tercera actividad, con los clientes y los usuarios. Y acá ya sacamos preguntas más específicas y tratamos de entender cuáles son los dolores y necesidades de primera mano, ¿sí? Para plasmar esta información que vamos recolectando en estas actividades de investigación, tengo dos herramientas como bastante prácticas. El Customer Journey Map al lado izquierdo, que es el mapeo de la experiencia del cliente, y el Service Blueprint al lado derecho. Ambos son iguales en el sentido en que mapean la experiencia del usuario a lo largo de ciertas etapas, ¿ok? El Customer Journey Map al lado izquierdo se enfoca más en la emoción del cliente, ¿sí? A lo largo de estas etapas, y ojo, cuando estoy hablando de etapas, no estoy hablando solamente de los procesos que tu negocio contempla, sino de la experiencia completa del cliente. Cuando, por ejemplo, un cliente va a viajar, la experiencia completa se inicia cuando está conversando con su pareja y están hablando de irse, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? Y termina, no cuando termina de comprar el ticket electrónico en tu pasarela, o cuando termina de comprar el bus, o termina de comprar el hotel, sino termina cuando regresa de su viaje, ¿sí? Muy importante mapear toda la experiencia y tener una clara perspectiva de en qué parte de esa experiencia tienes tú los diferentes puntos de toque con ese cliente, ¿ok? Entonces, el de la izquierda mapea más las emociones, pero también se basa en estas diferentes etapas, y el de la derecha, el Service Blueprint, mapea cómo estas interacciones con el cliente se reflejan en la estructura de negocio, ¿sí? Y acá, bueno, me voy a saltar rapidito. Es súper importante definir, porque hay que definir la confiabilidad en cada etapa. Es decir, si estoy haciendo estas herramientas, si estoy utilizando estos Customer Journey Maps, estos mapeos, antes de salir a investigar o después de salir a investigar, ¿sí? Puedes crear un mapeo antes de salir a investigar basado en suposiciones, está bien, y siempre es importante validarlo, validar cada etapa, ¿sí? Pero eso tiene que estar claro, ¿sí? Y también es importante mapear, definir si estás mapeando el estado actual o si es estado futuro, para ambas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el actual va a salir de evidencias y el futuro va a salir de, generalmente, expectativas con el negocio, ¿ok? Y lo importante para ambas herramientas es que en un inicio sean al más alto nivel, es decir, mapeen toda la experiencia. Una de las cosas más importantes de estas herramientas es que tú puedes crear niveles de zoom para experiencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, si toda la experiencia, voy a hablar de la experiencia de viaje, toda la experiencia de viaje va desde que comenzaste a decidir dónde vas a viajar hasta que regresas del viaje, va a haber una parte específica que tiene que ver con la plataforma digital y la compra del ticket, ¿sí? Ahí se podría hacer un nuevo journey más profundo y un nuevo service design, un nuevo service blueprint, ¿sí? Como un zoom. Y dentro de ese zoom puedes ir otro zoom adicional. Puedes tener dentro de la plataforma digital una tarea crítica que es cuál es el flujo de reclamos, por ejemplo, cuál es el flujo por el cual tiene que pasar una persona para hacer un reclamo, un flujo particularmente estratégico y sensible dentro del negocio. Entonces, estamos hablando de mapear de lo más amplio y general a lo más puntual, siempre, siempre, siempre enfocándose en cuáles son esos puntos críticos, ¿ok? Adicionalmente, en el Service Blueprint se pueden mapear las personas responsables de cada etapa. Y eso es importante. El Service Blueprint, como este mapeo de experiencia, te permiten ver los servicios y productos sistémicamente desde el punto de vista del cliente. Y esto, lo que propongo es que se traslade a herramientas de gestión, ¿ok? Un tercer punto importante, crisis personas. Para trabajar el punto de vista del cliente, el punto de vista de la experiencia, es siempre útil tener una idea de los arquetipos, de los tipos de clientes que tenemos, ¿sí? Generalmente cuando hacemos estos arquetipos o user personas, se identifican patrones de comportamiento, ¿sí? Pero generalmente nos podemos quedar pegados en la parte demográfica, ¿sí? Y la importancia de esta herramienta no radica en identificar las características, solamente las características familiares, personales, profesionales de personalidad, sino implica también alinear esas características demográficas con patrones de comportamiento, con contextos específicos de uso,
O sea, es decir, ¿cómo va a utilizar, desde qué mentalidad va a utilizar la persona mi servicio o mi producto? Y además de eso, ir un paso más adentro y especificar qué tareas o metas va a tener esta persona por su personalidad, por su contexto, por su patrón de comportamiento dentro de mi plataforma. Es muy diferente, ¿sí? Ahora, hablando, hablando del tema de la universalidad, la cantidad, vamos a decir, los tipos de usuarios que van a utilizar tu plataforma se van a ampliar. Entonces, es muy posible que puedas generar arquetipos de clientes principales y arquetipos secundarios, ¿sí? Es importante entender esto porque de no hacer este ejercicio es difícil empatizar con los diferentes contextos de vida y es difícil entender desde dónde es que el usuario está utilizando mi plataforma. Es muy diferente que un usuario utilice mi plataforma caminando o corriendo desde su celular mientras está tomándose un taxi, que la utilice tranquilamente desde la calma de su casa, en una laptop, ¿sí? Entonces, es importante identificar eso. Entonces, fruto de estas actividades es que nosotros aterrizamos hacia abajo este conocimiento en herramientas de gestión, en el Customer Journey Map, en el Service Blueprint, en Crisis Personas, ¿sí? Identificando claramente en esta coyuntura, más específicamente en esta coyuntura, cómo es que se está viendo afectado tu servicio según las diferentes etapas del recorrido del usuario. Y esto es otro punto clave. La investigación, cuando hemos dicho investigación ágil, la investigación también puede ser iterativa. Es decir, la investigación también puede ocurrir en rondas. Se puede hacer una primera ronda en 2 o 3 días. Esto no va a dar como los insights más profundos, pero sí te va a dar una buena idea de si tu foco y las personas que estás reclutando, por ejemplo, son exactamente las personas que quieres reclutar, ¿sí? O sea, es exactamente el tipo de información que necesitas. Entonces, en una primera ronda se puede hacer todo el camino de investigación, descarga, análisis y generación de insights en 2 o 3 días, rápido, muy a grosso modo, y de ahí generar una segunda ronda cada 2 semanas, por ejemplo, o cada vez que cambie este contexto, se relajen las restricciones. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura todo cambia cuando de pronto te dejan salir a caminar, o te dejan salir a correr, o te permiten utilizar el carro, y el comportamiento del usuario se va a adaptar, ¿ok? Entonces, muy importante. Y como tercera herramienta, voy a ver si que me estoy pasando, uy, estamos cerca, como tercer grupo de herramientas en el contexto de activación es la formación y mentalidad de equipo. Y acá 4 puntos muy concretos. Primero, formación práctica en el uso de herramientas remotas, ¿sí? Entonces, primero lo primero, ¿sí? Cuando toda la estructura de la empresa se traslada a remoto, deben haber normas y expectativas claras de qué se tiene que hacer de forma remota, cómo se tiene que comunicar. Y esto es súper importante porque los mismos códigos, y todos nosotros que estamos teletrabajando, nos hemos dado cuenta que los códigos han cambiado y de pronto estamos súper cansados, ¿sí? Entonces, primero yo creo que hay que sacar eso, hay que tener normas y expectativas claras. Segundo, priorizar la mentalidad de exploración. No hay una mentalidad de exploración sin una tolerancia mayor al riesgo y al error. Si mantienen la misma tolerancia al error que se tenía en la forma presencial, ¿cómo esperan que su equipo comience a explorar nuevas plataformas, nuevas formas de hacer las cosas? ¿Sí? Y acá hay un tema clave, que es pilotear. Nosotros en Amable, en nuestra curva de aprendizaje, involucra mucho pilotear las actividades que vamos a hacer con clientes antes con nuestro propio equipo. ¿Sí? Te deja ver errores garrafales muy rápido, ¿sí? Entonces, hacer un piloto de una dinámica, de una entrevista, de una pauta, de un testeo, antes de hacerlo con el cliente final, vale 1.000.000, ¿ok? Y además, fijarse en el formato y la logística de las actividades. 1, las personas tienen menos tiempo. 2, seguramente van a necesitar mayores incentivos, ¿sí? Y ojo, que acá hay una potencial oportunidad porque si queremos investigar a público, digamos, de diferentes realidades o de otras realidades niveles socioeconómicos, van a estar más abiertos al tipo de investigación que nosotros podemos hacer, los incentivos van a ser mucho más potentes para ellos, ¿sí? Por su contexto. Además, hay una curva de aprendizaje que tenemos que abordar. Tenemos que enseñarles a usar las herramientas, tenemos que mandarles un manual, tenemos que asegurarnos de que antes de la entrevista sepan cómo utilizar la plataforma. Eso se tiene que abordar directamente, ¿sí? 2, la empatía. La empatía que se practica hacia afuera
se tiene que practicar hacia adentro también, ¿sí? O sea, es básico que haya una práctica constante de investigación en cada una de sus empresas. Y lo digo investigación, pero esto puede ser bastante empírico. Estoy hablando solamente de salir estructuradamente a hablar con el cliente, ¿sí? Y tener una idea de qué estás yendo a averiguar y tener una forma de sistematizar esa información para que agregue valor al... ¿Qué pasó? Estoy tratando de ver, a ver, si ya me pasé. No me pasé, ok. Para que agregue valor a tu negocio, ¿sí? Entonces, pero hay un punto importante. Cuando estamos predicando la empatía, se practica hacia adentro también, ¿sí? En un contexto en donde todos estamos mayormente estresados, en donde todos estamos trabajando extra frente a una computadora cansados y con el potencial riesgo encerrados, también tenemos que practicar la empatía hacia adentro. Hay que ejercitar ese músculo hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? 3, generar la mentalidad adaptativa en la organización. Eh, Charles Darwin decía que los organismos vivientes que más probabilidades tienen de sobrevivir son los que son más proclives a adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos una organización que se pueda adaptar? Esto es un work in progress en Amal, estamos trabajando mucho en esto. Tiene que haber un liderazgo que contenga y distribuya la toma de decisiones. Debe haber una migración más hacia la autonomía, y la autonomía es difícil. Se tienen que trabajar procesos, se tienen que trabajar ceremonias, se tienen que trabajar herramientas. En un contexto donde ya no te puedes ver en persona con alguien, ya no sabes si está disponible o no está disponible, hay que generar un contexto de sobrecomunicación, ¿sí? La autonomía es básica, digamos, la confianza es básica para que funcione esta autonomía. Y también es básico que las personas que reclutemos o las personas que tengamos en el equipo sean capacitados en herramientas que permitan esta autonomía, que permitan que tomen decisiones, ¿sí? Y por último, y acá termino, es que cuando todo está en cambio, todo está en flujo, tener el propósito claro es el mejor norte, es la mejor forma de alinear a tu organización. Y cuando hablo de definir el propósito, no es un propósito para el PPT ni para el planeamiento estratégico, es realmente como hurgar en qué queremos hacer como colectivo, como empresa, y plantearlo claramente. En un contexto de incertidumbre, a veces todo puede cambiar, pero lo único que se puede mantener digamos, intacto es el propósito de la empresa. Y todas las decisiones que se tomen se pueden tomar en función de ese propósito. Se pueden cambiar líneas de negocio, se pueden cambiar formas de investigar, se pueden cambiar personas, roles, funciones, ¿sí? Mientras está el negocio ahí, el propósito ahí claro, creo que es una buena indicación de que hay más chances de que todos rememos en la misma dirección, ¿sí? Eso es lo que tenía hasta ahora de herramientas. Jorge, no sé si salió alguna pregunta. Sí, bueno, hay varias preguntas. Voy a seleccionar dos en beneficio en beneficio del tiempo, ¿ya? La primera te la voy a dejar a ti, Diego, porque tiene que ver directamente con lo que has dicho. La voy a anunciar y mientras piensas, yo voy a tomar la otra, ¿ya? Ya, chévere. La primera la hace Marianela. Pregunta, ¿cuándo se aconseja usar un blueprint o un Customer Journey Map o es necesario usar los dos? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y tengo Okay. otra pregunta que seleccioné centrado en el usuario. ¿Cuáles creen que deberían ser las principales características de una plataforma de educación online para colegios? ¿Conocen algún buen ejemplo de este tipo de plataforma? ¿Ya? Para responderle, voy a responderle con una pregunta que hizo Pablo Echeverry. Un gran saludo para Pablo. O sea, voy a responder con su pregunta porque él es experto en esta materia particularmente y me sumo básicamente a lo que él dice al respecto, ¿ya? Dice Pablo, desde Argentina estamos trabajando en educación y el primer problema que encontramos es la dificultad inicial para dejar las herramientas sincrónicas, considerándolas como la experiencia más parecida al aula, en lugar de pensar la mejor experiencia para este contexto, ¿ya? Y claro, ahí Pablo pregunta, ¿creen que la explosión de Zoom está
retrasándonos en algún aspecto, algo así como el daño que se ha dicho que generó el fax en la digitalización de documentos. Yo intuyo que sí, y de hecho mi primera impresión, Gloria, es que tenemos que reformular totalmente la manera de ver la educación. De hecho, partiría hablando de aprendizaje, desde el punto de vista de qué se necesita aprender. Y dejar fuera la referencia del antecedente inmediato. Yo, por ejemplo, de las cosas que he podido ver, me parece que tiene mucho más sentido lo que se está haciendo en algunos colegios, por ejemplo, para niños pequeños, en lugar de intentar tener videoconferencias con niños que con suerte duran 8 minutos concentrados en un aula, imagínense, frente a una pantalla, es tener videoconferencias cortas para capacitar a los padres respecto de setear ciertas actividades para el día. Y eso es salir un poco de la caja, y creo que se va a necesitar, muy en la línea de lo que dice Pablo, hacer eso. Diego. Ya, a ver, le he estado dando vueltas. Marianela, creo que te diría que una herramienta, el Service Blueprint, se construye sobre el Customer Journey. Sí, es como, y depende mucho acá, qué herramienta quieres utilizar, depende mucho de para qué las quieres utilizar, ¿sí? Como cuál es la función de esta herramienta. Por ejemplo, el Customer Journey Map es muy bueno, como es relativamente simple y mapea las emociones, ¿sí?, del usuario, es muy bueno para etapas de descubrimiento, investigaciones rápidas. En verdad, el Customer Journey Map, el mapear las emociones a través de las etapas, va a ser también un elemento súper importante, digamos, de trasladar hacia el Service Blueprint. ¿Por qué? O sea, no, el Service Blueprint no necesariamente tiene que tener un carril de emociones, ¿sí? Pero sin haber mapeado las emociones del cliente antes de hacer un Service Blueprint, te va a ser muy difícil entender cuáles son los dolores y las necesidades que están ocurriendo en tu negocio, ¿sí? Entonces, un Service Blueprint que mapea todo y no tome en consideración, porque ese es el básico, digamos. Lo que tú quieres mapear es el punto de vista del cliente, la experiencia del cliente de inicio a final. Si no tienes mapeadas la parte emocional o no tienes claridad sobre dónde están los puntos de dolor, el Service Blueprint pierde un poquito la razón. Entonces, el Customer Journey Map se puede hacer muy rápidamente en talleres de ideación, para alinear decisores o patrocinadores en torno a un proyecto, ¿sí? Es una práctica muy dinámica y puede servir también para aterrizar hallazgos de una investigación. Cuando hablamos de Service Blueprint, ya llegas a otra profundidad, porque agregas todas estas capas de negocio. Entonces, en etapas de gestión de un negocio, o de implementación, o de evaluar la factibilidad de un negocio, y comenzar a masticar, por ejemplo, en una empresa grande, comenzar a masticar qué área es la que está enganchando o dando servicio o soporte a la parte frontal, digamos, al help desk o a los gerentes de atención. El blueprint, el ejercicio de tener un blueprint, te ayuda a mapear sistémicamente todo tu negocio y ver dónde conecta, ¿sí? Entonces, son dos focos diferentes que se pueden utilizar en momentos diferentes del proyecto, pero uno, al fin y al cabo, construye sobre el otro. Debe tener, el Service Blueprint debe tener por lo menos la claridad o los insights que vienen de un proceso de mapear las emociones del cliente, porque debe identificar claramente cuáles son los dolores. Si no mapea los dolores o los momentos wow, ¿sí?, porque también pueden haber momentos positivos, de tu negocio, pierde un poquito el foco, ¿sí? Entonces, no sé si, tengo mi pantalla completa ahí, no sé si es que he contestado la pregunta, Marianela. Espero que sí. Bueno, nos quedamos con algunas preguntas más. Vamos a
las vamos registrando y vamos si nos han dejado sus datos de contacto, vamos a responderla. Ya estamos un poquito pasados. Queríamos cerrar, pasamos en el tiempo, queríamos cerrar con una pregunta a nosotros, ¿sí? Para ustedes. Y la pregunta es esta: estamos escuchando en este minuto muchas empresas, industrias que hablan de reconvertirse. ¿Crees que el diseño centrado en las personas debe reconvertirse? ¿Sí o no? Les ha Y, salido ahí un pop-up a ajá. todos. Por favor, si pueden, hagan clic sobre su respuesta para de ahí comentar. Vamos a dejarlo ahí un ratito. ¿Creen que el diseño centrado en las personas debe reconvertirse, sí o no? Yo no puedo votar, así que, caballero. Bueno, mientras está respondiendo, les quería contar que la imagen de fondo que tenemos yo y Jorge en esta conferencia es de Amable, es la oficina de Amable. Hace como 3 meses que no vamos ahí. Se llama la sala de la hamburguesa. Y una de las características de la sala de la hamburguesa es que tiene una caja fuerte, eh, que tiene más de 100 años, eh, ahí perenne, que no se puede mover porque pesa como 300 kilos. Bueno, regresamos a a la pregunta. Veamos las respuestas. Flash. Abrumadora Jorge. mayoría, el sí. 83%, 17% no debe reconvertirse. Diego, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Este, Para ir cerrando. Miren, yo les voy a decir en qué estoy de acuerdo, ¿sí? Sí estoy de acuerdo en que si es que la forma en la que ejecutabas el diseño centrado en las personas, es decir, las actividades, las herramientas, la forma en la que ejecutabas el diseño, era una forma eh, bastante pausada, vamos a decir, que demoraba bastante, que tenía bastante profundidad, que, que obviamente tiene mucho sentido. Creo que esa forma, en esta coyuntura, probablemente tenga que cambiar, ¿sí? Por el ritmo, por el cambio en el contexto, ¿sí? Entonces, sobre la forma, estoy de acuerdo, ¿sí? Y ahí te devuelvo la pregunta, Jorge, tú no sé qué crees. Yo creo que comparto un poco lo que estoy leyendo que dicen, por ejemplo, Giancarlo, Marjorie. Claro, siempre depende de qué entendamos por reconversión, ¿ya? Eh, pero creo que el diseño centrado en las personas no debe reconvertirse. Creo que debe ajustar algunas piezas, debe crecer en velocidad, debe hacerse más ágil, pero no debe reconvertirse ni replantearse en sus fundamentos. A eso quiero llegar. Creo que hay industrias que sí están obligadas a replantearse profundamente. Creo que el diseño centrado en las personas eh, venía bien enfocado desde antes. O sea, hay tendencias fuertes que vienen de antes, descontento social, eh, hastío frente a algunas prácticas del mercado, y creo que el diseño centrado en las personas ya estaba trabajando en eso. Sus bases eran sólidas, eran válidas, y creo que siguen siéndolo. Yo O sea, mañana... ¿Mm? que Yo mañana... lo que quería agregar ahí, Jorge, es que, y esto, ojo que no, de la forma en que contestamos esa pregunta, eh, eh, o sea, en Amable hacemos diseño centrado en las personas, pero definitivamente hemos tenido que cambiar, mantener los fundamentos, pero cambiar las formas, ¿no? Y justo los comentarios iban también un poquito a eso, es cómo hago lo que hacía antes, con la fidelidad o la profundidad que lo hacía antes, ahora. Eh, Yo Preparo. mañana en la mañana, primera hora, voy a dejar por primera vez mi cuarentena, porque tengo que ir a un notario. a- Y se va a a- cortar te vas a cortar el pelo, Jorge, esa era la apuesta, ¿no? no, no, tengo que ir a un notario, tengo que ir con mi esposa, tenemos que ir a hacer una firma legalizada de un documento para el Fondo Solidario del Crédito Fiscal de ella. Eh, las notarías deben reconvertirse, las figuras notarías deben reconvertirse.
a eso me refiero. Bueno, Totalmente. muchas gracias por la asistencia, por la participación. Estamos muy contentos. Vamos a seguir, no hemos puesto la tarea en esta lógica de tratar de ser buenos en este momento, de ir divulgando hacia afuera las cosas que estamos permanentemente trabajando a la interna, así que vamos a seguir haciendo webinars, vamos a ir avisando por nuestras redes sociales, así que los esperamos a todos y a todas quienes han estado hoy. Muchas gracias por la participación y la asistencia. Vi muchas caras conocidas por ahí, saludos a todos y a todas ellas. Sí, igual de mi parte, gracias a todos. Seguiremos en esto, no se pierdan el próximo capítulo. Ahí lo vamos a estar publicitando por las redes. Y hay una encuesta, no sé si ya la pusieron, porque no puedo ver la pantalla porque estoy compartiendo pantalla. No sé si, a ver, contéstame por el chat. Sí, no, sí, no. Bueno. Va a haber una encuesta que les va a llegar. Por favor, ayúdenos contestándola. Ahí está en el chat. ¿Está? Sí, si es que pasamos del porcentaje anterior, Irene nos va a comprar un pollo a la brasa a todos y nos va a mandar a la casa, entonces por favor, lo necesitamos. Y eso, con esto cerramos. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por su tiempo. Mantengámonos en contacto. No. Adiós. Muchas gracias.